Hola, Jesús Burrola, servidor. En el capítulo anterior, capítulo 1, estamos en el método de radiografía industrial y en el tema de interpretación y evaluación de imágenes radiográficas en defecto, y de defectos en soldadura. Bien, en el capítulo anterior estábamos viendo detalles los voy a leer, para que no se me olviden. Estábamos viendo la nomenclatura de las partes de una ranura. Estamos viendo también un dibujo de un corte de perfil. Y estamos viendo también el contraste y densidad radiográfica. Y veíamos también la nomenclatura de los cordones ya en una ranura completada, una ranura soldada. Bien, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Vamos a continuar con la falta de penetración, que ni siquiera le hemos iniciado. Estamos dando aquí explicación para entender a lo que vamos a ver posteriormente. Y empezamos aquí. La falta de penetración, hay tres tipos de faltas de penetración, ¿sí? Una falta de penetración sin desalineamiento, por eso le pongo ahí. Se llama nada más falta de penetración, pero yo le quiero agregar sin desalineamiento para compararlas con las otras y que no se les mezcle a aquellas personas que todavía no entienden completamente esto, o para un soldador, que también es para los soldadores, para que aprendan a conocer los defectos, la nomenclatura, la definición, las dimensiones, ¿sí? Y cómo se conoce el defecto y todo lo demás, para que aprendan a repararlos cuando los vean en la superficie, porque ellos nada más van a poder ver pura superficie, no van a ver el volumen, la examinación volumétrica como nosotros lo hacemos con las máquinas de rayos X o con ultrasonido. Bien, entonces, dice que la definición es el lleno incompleto de la raíz o fondeo sin fusión de los dos filos en ranura en vía sencilla, sin desalineamiento. Lo vuelvo a recalcar. La definición ya la leímos, ahora vamos a interpretar la definición, qué es lo que quiere decir. Dice que el lleno incompleto de la raíz o fondeo no ha sucedido, o sea, está incompleta el llenado. Dice que es infusión de los dos filos. Si tenemos los dos filos de abajo de la raíz, ¿sí? Los dos filitos de abajo, la superficie de los tubos aquí, y de aquí empieza a subir la ranura a la raíz y después a la zona biselada, ¿sí? A la zona biselada del ángulo de 30 grados o 60 grados de ranura. Esos filitos de abajo, ¿sí? Haz de cuenta que son mis dedos aquí, que ya lo vimos en el dibujo anterior. ¿Sí? Si no hay desalineamiento, ¿sí? Y solo un filo, por alguna casualidad, de que el electrodo lo cargaron para un lado, porque muchos soldan así. Cuando se solda, el electrodo debe estar completamente perpendicular, ¿sí? Al eje de la soldadura, a las dos superficies de la soldadura, en línea perpendicular. Muchos soldadores soldan de lado. Y si fondeas de lado, vas a cargar, ¿sí? Tu arco eléctrico a que funda la pared de la raíz, o sea, la cara de la raíz de este lado, teniendo que mi dedo es el electrodo, y el filo de este lado. Pero el otro filo del otro lado, ¿sí? No lo tocas, y mucha parte de la cara de la raíz no la tocas. Entonces ahí lógicamente vas a dejar un filo sin fundir. No lo entienden. Yo le he explicado a muchos soldados, digo, ¿por qué soldas así? Ya soldan por uno, con todo respeto se los digo al que lo hace, por mala costumbre, porque no lo saben, ¿sí? Porque no saben, no conocen la técnica de soldeo. Por mala costumbre otros, que aunque conozcan algo, se les hace más cómodo estar inclinados para un lado que para el otro, sin saber qué está pasando adentro. Porque nunca ven qué pasa. Y en un tubo menos van a ver qué pasa. No lo pueden ver por dentro. ¿Sí? Entonces son cuestiones o vicios malos de gente de soldadura cuando conoce y lo hace por una mala costumbre, o sea, se les hace fácil y piensan que así como soldan ellos está muy bien soldado. No, no lo está. Ok. Entonces, si tienen un filo sin fundir, ya es una falta de fusión con conexión a la superficie, ya no es una falta de penetración. Diferente nombre, o sea, en la nomenclatura tiene un diferente nombre y también una diferente definición, ¿sí? Y posiblemente también tenga una posible aceptación o rechazo en relación al tamaño de la discontinuidad o defecto que están evaluando. Bueno, les sigo. La localización sucede en la zona de raíz de la unión. La imagen radiográfica debe verse en una línea al centro de la zona de raíz sin imagen del refuerzo en la soldadura de fondeo, en B sencilla, entre paréntesis. Nos vamos a la otra, ahí más adelante se explica, cuando lleguemos a la imagen, ahí voy a explicar claramente eso, cómo sucedió. Dice que la formación de la discontinuidad, estamos en falta de penetración sin desalineamiento. En B sencilla, U sencilla, J sencilla y ranura cuadrada. En B sencilla se solda
generalmente de cada millón, todas se soldan en B sencilla, quizá una o dos o tres sean en U sencilla o J sencilla, ¿sí? O ranura cuadrada. ¿Por qué? Porque en U sencilla requiere otro tipo de biselado con máquina especial y los proyectos casi no lo piden nada más la B sencilla. J sencilla la misma aclaración. Y ranura cuadrada, porque ranura cuadrada, como es un tubo, nada más puede soldarse por fuera. Y una ranura cuadrada generalmente deja mucha falta de penetración. La ranura cuadrada sucede desde 1/4 de pulgada o 250 milésimas, que es lo mismo, hacia abajo, incluyendo ese cuarto de pulgada, en la cual no se hace un biselado, ¿sí? Con tangente, ¿sí? Con inclinación, sino es la ranura así y se separa. Y se puede separar hasta 1/4 de pulgada, ¿sí? Entonces, en 1/4 de pulgada no pueden fondear, fundir bien este filo y el otro. Lo que tienen que hacer es meter este, eh, un respaldo, ¿sí? En este caso se llama, ¿cómo se llama? Mira, les digo, es un respaldo y al ser es cilíndrico, ¿sí? Bueno, ahorita les digo cómo se llama, que se me olvida, ya estoy viejito. Bueno, entonces aquí en la ranura cuadrada lo mejor que hay que hacer es, si son espesores delgados, biselar, aunque sea poquito, y dejar ese espacio pequeño de un 16, si es posible, o dejarlo casi a punta de lápiz y bajar, ¿sí? Tipo, no punta de lápiz, sino es punta de espátula. Y, o sea, sin cara de raíz y bajarle la corriente más de lo adecuado para no quemar los pequeños filos que van a quedar. Bien, entonces esto es para otro tipo, es para AWS, donde se puede soldar por dos lados, ¿sí? Entonces, dijimos, la forma en que sucede es la falta de separación de las caras de la raíz. Falta de separación, o sea, que queden completamente pegadas. Si quedan pegadas y tenemos un 16 de cara de raíz, de tamaño de cara aquí, un 16, y esto lo dejamos pegado, nunca vamos a penetrar con el electrodo por arriba porque hay que separar eso. ¿Cómo? Fundiéndolo. Generalmente no lo separan, ¿sí? Se queda la falta de penetración, que la vamos a ver más adelante. O demasiada dimensión de caras de raíz. Este es mi tamaño de cara de raíz. Así mi mano, de aquí hasta acá. Y esta cara de raíz debe de medir, así vertical, un 16. De aquí hasta acá un 16. ¿Sí? Pero si la dejamos lo doble, que generalmente muchos, ¿sí? Inclusive CWIs cuando hacen pruebas de soldador, ¿sí? O armadores cuando están en un taller y ellos son los que arman y el soldador es el que tiene que relacionar el trabajo de soldadura, desde luego, pero ya si le dejan mal armado una ranura, va a ser una mala soldadura también, va a tener defectos y más en ese caso en la raíz. Debe ser de un 16. Si la dejan de 1/8, va a ser mucho problema para que el electrodo penetre hasta el fondo. Y aunque llegara a penetrar, porque sí pueden penetrar con la habilidad de un muy buen soldador, un buen fondeador, ¿sí? Existe otro problema, ¿sí? Ahí eso se debe soldar, ¿sí? Con la cara de un 16 para tener más garantía y seguridad de llegar hasta el fondo y dejar refuerzo en el fondeo. Debe soldarse con 60-10 o 70-10. Ahorita les explico cuál es el mejor, ¿sí? Y el diámetro del electrodo debe ser de 332, no de 1/8, ¿sí? Y eso no lo elige, o sea, si yo voy a hacer una prueba de soldador, no pueden por qué regirme el que me va a hacer la prueba, ¿sí? El que la va a evaluar, sea lo que sea, y decirme, hazlo con 1/8, espérate, pues yo lo puedo hacer también con 332, y elegí 332, ok. Sepárale 1/8, espérate, yo también le puedo separar, le puedo separar 332 o el 1/8. Las caras de raíz deben ser de 1/8, discúlpame, yo las voy a hacer un 16 porque el que hace la prueba soy yo. Y después en fabricación, así es como voy a trabajar. Salvo que me diga el proyecto, ¿sí? Que yo debo hacer la prueba así como está, así como dices tú, entonces sí la hago. Pero si sé que voy a tener problemas, pues mejor no la hago, hermano, porque eso está mal proyectado, por decirlo así, mal designado, ¿sí? Y otro problema que tienen también, que yo no sé por qué, en base a la experiencia que tengo, 44 años en esto, utilizan soldadura 60-10 para el fondeo y 70-18 para el relleno y la vista. Cuando los 60, los dos primeros dígitos del electrodo 60-10, que es exclusivo para fondear, pero también el 70-10, ¿sí? El 60-10 me da una resistencia a la tensión, a la tracción, a estirarla antes de que se rompa, a que sea más elástica, ¿sí? Me da 60.000 libras sobre pulgada cuadrada. Y el electrodo 70-18, que es el que voy a utilizar para rellenos y vista, me da 70.000.
¿Por qué no utilizo 70.000 también en el fondeo? ¿Sí? Si tengo la misma, tengo los mismos, voy a tener los mismos esfuerzos de tensión en toda la soldadura, no nada más en el relleno de la vista y menos en el fondeo, es igual, todo es lo mismo. Y utilizan 60-10. Bueno, debe utilizarse 70-10, pero pues yo digo que la riegan cuando hacen el diseño de todo esto. Sí, o lo calculan los calculistas. Bueno, en fin, ahí la dejamos. Nos vamos ahora, que también es una insuficiencia de calor. Si tenemos poco calor o poco amperaje, también es posible que no fundamos adecuadamente, porque nos falta más calor. Mientras más calor, fundimos más profundo. Y mientras más calor tengamos, tenemos más profundidad de fusión en el material. Aunque estemos soldando nosotros sobre una plancha, una placa, sin ranuras, sin nada, y soldamos así encima, y podemos hacer después un examen metalográfico aquí, ¿sí? De aquí en esta parte sabemos que entró según el electrodo utilizado y el amperaje, mientras más amperaje o más calor penetra más la fusión en el material base. Muy bien, llevo 11 minutos, a ver hasta dónde llegamos, porque nomás los hago de 15. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice que la evaluación de la falta de penetración sin desalineamiento, sin desalineamiento, no debe exceder de 1 pulgada individual, o sea, uno solo continuo no debe ser más de 1 pulgada, ¿se entiende? Pero también dice que no debe exceder de 1 pulgada en suma de efectos en 12 pulgadas continuas de soldadura. ¿A qué se refiere esto? Que si tenemos faltas de penetración continuas, pero que sean menores de 1 pulgada, la suma de varias de esas discontinuidades que son menores de 1 pulgada no deben exceder de la suma de 2 o 3 o 4 o las que sean, no debe exceder 1 pulgada en 12 pulgadas de continuo de soldadura. Si son tuberías grandes y le hacemos la exposición en tercios con 3 placas radiográficas, debemos de empalmar, traslapar una placa tras otra, de acuerdo al cinturón de números, espaciar los 10 centímetros que tenemos ahí, que van de 10 en 10, y medir esas 12 pulgadas continuas de soldadura en 2 placas radiográficas, en 2 radiografías, para centrarnos a esa suma de efectos. El otro punto dice que no debe exceder individual o en suma de efectos el 8% de la longitud de la soldadura en longitudes de soldadura menores de 12 continuas. Se refiere a esto, hay tubos más pequeños que pueden ser de 2 pulgadas, en 2 pulgadas el diámetro es interior, por lo tanto si tuviera, que generalmente son de 184 o 200 milésimas de espesor, pero vamos como ejemplo vamos a decir que tiene 250 milésimas, nada más para cerrar los números. Entonces si tenemos una pared de 250 milésimas aquí y la otra del otro lado y nuestro diámetro interior de 2 pulgadas, esto crece un cuarto de pulgada para acá y un cuarto de pulgada para allá, por lo tanto son 2,5 externas, ¿sí? El diámetro interior es de 2,5. Por 3.1416 lo dejamos 2,5 por 3 nomás para hacer el ejemplo y cerrar números, y nos da 2,5 por 3, 2, 4, 6, 7,5 pulgadas. Nos da 7,5 pulgadas de perímetro. Entonces multiplicamos esas 7,5 pulgadas, 7.5, ¿sí? Por el 8% de la longitud. Serían 7,5, 8 por 5, 40, 7, 56, 60. Nos daría ahí que es 600 milésimas de pulgadas, es lo que debemos de aceptar para esa situación. Nos vamos al siguiente, que se me está acabando el tiempo. Y me queda muy poquito. La evaluación de la falta de penetración, dijimos que no debe exceder de 1 pulgada. Nos vamos al siguiente. Y aquí tenemos la imagen. Nos vamos a ir rapidito. Miren, esta es la imagen de la falta de penetración. Acá está en la diapositiva, de aquí hasta acá. Sucede por la diferencia de espesores entre una zona adyacente a la otra, o sea, el contraste radiográfico, en el cual aquí está la zona más delgada que la adyacente, que es esta de este lado, o la adyacente, que es la otra del otro lado, y se forma esa línea aquí en la placa radiográfica por la diferencia de densidades, o sea, diferencia de densidades radiográficas entre zonas adyacentes. Es un contraste radiográfico que no está formando la discontinuidad o el defecto en este caso. Pues bien, así de simple. Si se fijan, esta densidad es más o menos la misma densidad de los tubos. Que si aquí tuviéramos 500 milésimas, aquí también vamos a tener 500 milésimas de espesor. Pero en la zona adyacente tenemos las mismas 500 milésimas aquí pegadito, más un 16 que le falta de penetrar. Por lo tanto, esta zona es más delgada que esta. Esta zona igual es más delgada que esta. Y esta zona es parecida a la del tubo y a la del otro tubo. O sea, a esta y a esta. Bien, ya se va a terminar.
Nos quedan 8 segundos. Ese es el contraste radiográfico, diferencia de densidades.